Algo rápido sobre la lectura para tener alguna... A ver, Cisneros. Cisneros. Contreras. Cosquillo. A ver. Vamos, Cosquillo. Es que ya la tecnología está viendo en los restaurantes, ¿no? El rechazo de los propios cocineros, que son hoy en día como en Japón, en Estados Unidos, y que hay una baja de las contrataciones de personas humanas respecto a la preparación de las pizzas o de las hamburguesas. Pero los empresarios siguen diciendo no gastan mucho en mano de obra del personal, pero sí mejoran en la calidad de los productos a través de la preparación. Y también indican de que apoyarán a los que son estudios técnicos con lo que es todo de inteligencia artificial para que las personas, ¿no? Los estudiantes puedan inclinarse a esa materia para que puedan mejorar con todo lo que es inteligencia. Correcto. El capítulo que se está leyendo me parece que es cómo terminan el futuro del restaurante, ¿cierto? De los supermercados y todo. Ya. A ver, de acuerdo a la clase anterior y al orden político que hemos estado evaluando, hemos estado viendo de que el tema de las políticas públicas, independientemente de lo que vamos a tratar sobre gobernabilidad, ahí vamos a hablar bastante, el tema de las políticas públicas aquí en Latinoamérica de manera general se empieza a evaluar, a estudiar, a darle la importancia al caso a partir de que el 80, oigan, el 80, ¿no? Y específicamente Colombia, México, sobre todo México primero y después Colombia. Y a partir de la década del 80 ya esto se ha globalizado. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, como ustedes entenderán, esa relación que hay entre el Estado o el gobierno de turno y la sociedad, ¿no? Hay una relación permanente y caramba, no es cosa superficial, ¿no? Ni simple, es un tema muy complejo, ¿no? Y más todavía sabiendo cómo está nuestra sociedad. Definitivamente la sociedad ha cambiado. Miren la variable de esta tecnología, ¿no? Es vital. Si nosotros no verificamos el tema de la variable de tecnología o internet o los TICs o como quieran llamar lo que estamos viviendo, es complicado que un funcionario se dé cuenta de lo que puede, qué consecuencias podría traer con una aplicación, porque el tema de la política pública es una aplicación, una acción, ¿no? Una ejecución, conseguir algo en la sociedad. Entonces, ¿por qué fue tímido que ingrese acá a América? Fue tímido porque ustedes recordarán la década del 80, había una corriente para contrarrestar todo lo que era el liberalismo económico. Se había implementado el liberalismo económico a nivel occidente, si cabe el término, y la década del 70 pues, y 80 acá en Latinoamérica es una corriente de golpes militares y que de alguna forma se quería contrarrestar el liberalismo económico o el Estado liberal, ¿correcto? Por eso es que recién se empieza a visorar el tema de las políticas públicas después del 80, porque ustedes saben que el sesgo, el que está en el poder, definitivamente define muchas acciones con su sociedad. Hay un mexicano, no me acuerdo el nombre ahorita todavía, pero acuñó el título para Latinoamérica y los estados que estaban moviéndose en esa vorágine de autoritarismo, el leviatán criollo, ¿no? Es un mexicano que, caramba, haciendo alusión al leviatán de Hobbes. Si queremos entender bien el Estado, el principal teórico que tenemos que estudiar es Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes justamente dio
como que dice, percibió, estamos hablando de 1600, 1700, en Inglaterra, él se dio cuenta de que el tema de la sociedad no era una cosa que yo le pongo las normas y las van a cumplir exactamente, no era tan fácil. Por eso él habla de ese Estado que es un monstruo, ¿no? Que tiene que crear las condiciones para que haya un contrato social adecuado. ¿Correcto? Entonces, la lectura que están haciendo tiene que ver con esa visión, porque eso es lo que se viene. Uber ya está dando problemas en todo el mundo, ¿cierto? En España, Estados Unidos. Los estados no saben cómo actuar, cómo crear las condiciones para que eso sea algo aceptado, y lógicamente el Estado no puede estar fuera, porque el Estado es parte de, porque miren cómo es el tema de la economía. Justamente eso fue cuando empieza este tema de las políticas públicas en la década del 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Se hace un estudio económico sobre las políticas públicas, y los economistas, de manera imperativa, condicionada, dijeron que las políticas públicas, el 85% dependía de la economía y el 15% de la parte social y política. Entonces, cabe la pregunta ahí, ¿para qué me preocupo entonces? Si es económico, que la economía se encargue y que se aplique de la mejor forma. Pero no funcionaba, pues. En América Latina eso no funciona. Dígame, si fuera económico, ¿Tía María hubiera ido? Si fuera económico solamente hace rato que hubiera ido, pero no es, ese no es el tema. Entonces, si bien cierto funciona eso de repente en Occidente o los países escandinavos o Europa, pero acá no funciona, y eso hay que darnos cuenta, ¿no? Estamos en una situación política, caramba, crítica, ¿no? Ahí nuestro canciller ha sacado un término, los diplomáticos son especiales para los términos, ¿no? Dice, la visión de Perú es una visión balanceada. Traducción, por favor, habría que traducir ese término de visión balanceada, ¿cómo está el Perú? Fíjese, al final nosotros somos la sociedad y nosotros tenemos que ver cómo reaccionamos, porque la actividad económica continúa, ¿cierto? O feriado igualito, ¿no? Hay tráfico, la gente sale, viaja, etc. Todo continúa. Entonces, el tema de la política pública va por ahí. Entonces, quiero que el libro, el tema lo deben ver desde ese punto de vista, ¿no? De esa forma. El Estado no quiere estar ausente, porque imagínense si todo se dejara libre a que hagan estos negocios que van a moverse en la web, en Internet. El Estado tiene que, bueno, en China hay un control y una censura ya permanente, ¿no? O sea, no lo va a permitir. Son los dos extremos, ¿no? El liberal de Occidente y el tema asiático, el chino, que son dos, formas de concebir y aplicar cambios en su sociedad. Pero de lo que no podemos evadir es esto. De lo que no podemos evadir es que nuestros jóvenes y nuestros niños están constantemente ya en su ecosistema, es totalmente diferente al nuestro. Entonces, el que llega al poder o a un nivel de poder y pueda cambiar eso, si no chequea esto primero, no va a lograr absolutamente nada. ¿Correcto? Muy bien. Otra. Usted menciona mucho el tema de las políticas públicas y también que bien se estableció la política pública, bueno, es una política, ¿no? El tema del gobierno digital, el gobierno electrónico. Y se supone que si nosotros queremos entrar en eso, tenemos que empezar a utilizar tecnología. Ahí también iba el tema de qué va a pasar con los empleados del Estado. Porque se supone que estas herramientas también se van a ayudar a digitalizar, automatizar en bien y en beneficio del ciudadano. Va a ser más ágil, más automatizado y va a prescindir tal vez de personas directamente. Existen leyes que protegen a las personas estables, pero a los que no. ¿Cómo se vería a futuro eso, no? Porque hablamos de mucha tecnología, pero eso es lo que se va a venir y eso está establecido, ¿no? Es pasando por él, claro que con más lentitud tal vez se va a dar. Espinosa. Espinosa, a ver, ¿qué opina? ¿Qué dice? Hasta que Espinosa está en la parte política. No, el futuro de los empleados públicos.
que el Estado va a tener problemas, ¿no? Porque van a empezar a... Claro. No están capacitados en A ver. tecnología. Los jóvenes ahorita tienen el poder de la tecnología al máximo. Bueno, en el libro hablaba algo sobre ese caso. Ajá. En Estados Unidos, porque el libro mayormente habla de Japón y Estados Unidos. Los países que están... Pero en Estados Unidos ocurría Ajá. justamente eso, o sea que no se llegó a aplicar. Yo quisiera replicar todo lo que ocurre en Japón, digamos, todo sistematizado, pero por cuestiones laborales o de agrupación social, no lo aplicaban todo porque significaría, como dice la compañera, Ajá. ¿cómo se llama? La parte laboral, que no podría generar para un gobierno, no sería dable. Es como que nosotros pusiésemos aquí ese sistema aquí en Perú, Ajá. que cosa genere un montón de desempleo, entonces no lo aplico al 100%, sino a un nivel de porcentaje. Por ejemplo, ¿Qué dice? Piensa que, oiga, Hay un porcentaje. ojo, en este momento el Perú, miren, acaba de inaugurarse, para que vean cómo está el Perú, acaba de inaugurarse un helipuerto en el Yoque, 8 minutos al aeropuerto, y empiezan vuelos a Nazca, a Paracas, y etcétera, 8 minutos de Yoque al aeropuerto. Nos hemos adelantado inclusive a Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay necesidad. El Estado no está apareciendo, aparece el privado. En el caso nuestro, el privado está dando solución rapidísima a las necesidades del Estado. O Globo, Rapid, esos modelos de delivery han explosionado acá en el Perú. Han explosionado. Tanto han explosionado que han hecho un análisis y han superado al porcentaje de pedidos en Nueva York y Madrid, oiga. O sea, el consumo acá ya ha desbordado los, digamos, los análisis, las estadísticas de los economistas. Ha desbordado. Entonces, si el Estado no se da cuenta de eso, no percibe eso, fíjese, yo no sé, por eso, acá viene el tema, ¿no? ¿Cómo voy aplicando yo mis medidas, mis acciones políticas, porque es una acción política, para poder cubrir las necesidades? Si el privado lo está haciendo, lógicamente no para todos. Entonces va a haber un grupo, miren cuántos van a votar en enero, 24 millones de habitantes. Nuestro universo electoral es grande, 24 millones no es broma. Y miren, 23 partidos, miren el tema político. ¿Será la solución el nuevo Congreso? Yo no lo sé. El tema de políticas públicas es totalmente de gobierno, ejecutivo. El tema de políticas públicas es totalmente gobierno, plan de gobierno y todo lo que viene después. Por eso es que un gobernante llega y puede cambiar todo lo que está pasando en la sociedad de manera ejemplar, como Venezuela, o como Cuba, o como lo que está pasando en este momento en Ecuador, o como lo que pueda pasar dentro de poco en Brasil. Lula está resucitando, ¿ya? Lula está resucitando. Entonces, nuestro continente americano, desde México hacia el sur, está en efervescencia. La parte económica va por un lado, la parte política social por otro. Entonces, no estamos en los años 70, ¿no? Donde de repente lo social y político no había ese tema de la informalidad que ha abarcado absolutamente todo, ¿no? La PEA prácticamente es informal en el Perú. Eso yo creo que entre un dictador o cualquiera, tipo Chávez, y quiera cambiar eso, yo no dudo que lo pueda ni siquiera lograr, ¿no? No lo va a intentar. Porque, ¿qué va a lograr de lo que está pasando en la informalidad o la economía informal en Perú? Siquiera cambiar de lo que tiene que haber un cambio gradual, ¿no? Para poder formalizar eso, pero va a ser complicadísimo. No es tan fácil, ¿no? Quería decir algo más. Sí, yo lo que está mencionando, profesor, es que la realidad nos está desbordando, ¿no? La realidad es muy dinámica, nos está desbordando. Y quería poner un ejemplo, por ejemplo, la realidad también hay algunos scooters, ahora que están ya haciendo más comunes y más, están más masivamente, ya se están empezando a usar. Y es que la realidad, por ejemplo, no había normatividad relacionada con el uso, o el mal uso, o el buen uso de los aparatos. El estudio era relacionado con un accidente, porque han motivado ciertos reglamentos y ciertas normas. No obstante, todavía es totalmente vigente todavía.
Y es un ejemplo de que así nos está desbordando la realidad en varios aspectos, ¿no? En la cuestión del derecho informático, los abogados pueden explicar más eso. No hay normas precisas respecto al uso de datos, de información que a veces se filtra y que se difunde alegremente. Claro. Responsabilidad. No, y los delitos. Esos temas tienen que ser normados y ustedes por políticas públicas. Los delitos informáticos van a tener que permanentemente, digamos, verificarse, chequearse, porque lo que tiene que cuidar el Estado es el comportamiento justamente de la persona, ¿no? Ya dijimos en teoría el Estado que el Estado maneja hombres, es un tema de hombres, seres humanos, y el ser humano tiene tres componentes, ¿no? El componente psicológico, el componente metafísico y el componente moral. El metafísico y el psicológico, el Estado no puede hacer absolutamente nada. Por eso es que a veces no nos entendemos. Cada uno tiene su punto de vista y su sesgo trae una carga, ¿no? Una carga, yo no diría genética, porque ya no se puede hablar de genética. El gen egoísta de Richard Dawkins lo explica muy bien. El tema ya es el contexto cultural. La cultura va definiendo lo que uno puede cambiar totalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué aparece el Estado? Justamente en la parte moral, la conducta, el comportamiento. Te doy luz verde o te prohíbo. Y de acuerdo a eso la sociedad como que debe aceptarlo, ¿no? Si no lo acepta, definitivamente vienen los problemas. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? En Perú, pues, las idiosincrasias son totalmente diferentes, ¿no? Fíjese, para nosotros es normal, nuestra criollada, normal, que a un excongresista le hayan tirado un cono en el cerebro, en la cabeza. Como no lo ha matado, ya, perfecto. Entonces, tu vida lo ha tomado muy a la ligera y dice, caramba, habrá que formar un partido con el cono, ¿no? Para que voten por mí. Y efectivamente, ¿por qué? En el Perú la víctima es, al final de repente vamos a votar por el cono, oiga. Es la verdad, votar por el cono. El logo interesantísimo, o sea que si no lo asimila políticamente, caramba, pero ese es nuestro país, ¿no? En el norte, mire cómo están, el impeachment que ha empezado contra Trump, ¿no? Entonces, todo es global, ¿no? Al final de cuentas tenemos que ver lo mejor. Yo siempre digo, ¿no? Los que vamos a construir nuestro país somos nosotros. Bueno, de repente ustedes más que yo, mi generación pues está ya ahorita, como dice, dando aletazos de ahogado, ¿no? Está el tiempo de mi generación fuera el gobierno pasado. Entonces, ustedes son los que tienen que, de alguna forma, estoy buscando chicas, mujeres, para que postulen en enero, ¿no? Me avisan, ¿no? Si quieren postular. Me han dado esa tarea, porque no hay mujeres, no hay. Ese es el problema, o sea, creo, hay, por supuesto, pero quienes quieren participar en política, ese es un problema terrible. Sí, por el tema de género, pues no voy a hacer uno, ya esté. De 130, la mitad tienen que ser mujeres, ¿cierto? Sí. Profe, esto de la política de Estado. A ver, por favor. En tema de política de Estado, bueno, el Estado sabe muy bien de que esto de poder hacer la cultura de la innovación es una fotografía de largo plazo. Lamentablemente el Estado trata de tomar las fotografías instantáneas, las cosas que puedan impactar de repente al pueblo y tener cierta aceptación. De repente sea por eso también de que no tenemos políticas adecuadas, fijas, orientadas a estos temas, ¿no? En cuanto a la cultura de la innovación, ¿no? Por ejemplo, del PBI, nosotros creo que... A ver, disculpe que la corte. ¿Podremos tener políticas fijas, permanentes, como está el mundo? No lo podemos tener. Es imposible, no se tener. puede. Por eso el Estado... No se puede. Si los que están planteando, diseñando la política pública se demoran más del momento, de repente ya cuando queda, ya muy tarde, ya no sirve, ¿no? Eso ocurrió con los mandiles rosados, por ejemplo. Deberían haber sido verdes, oiga, mandiles verdes. ¿Pero por qué? Porque todos estamos en tema ambientalista, claro, ¿no? Y yo estoy seguro que el verde sí lo hubieran aceptado, felices todo el mundo, hombres y mujeres. Y más con lo que es nuestro país, oiga. Más, hasta que nuestro país es variopinto, folclórico. Tenemos unas costumbres meas que a mucha gente no nos gusta, pero hay que respetarlas. Hay que respetarlas fatalmente. Las mayordomías. ¿Cuántos mayordomos habrá acá que no quieren invitar?
Exacto. ¿Cómo estas tecnologías que lo que buscan es estandarizar varias cosas, por ejemplo, el tema de los restaurantes, sabores, gusto, yo lo veo muy difícil que acá en porque no estamos acostumbrados a este tipo de comida, ¿no? Y además, lo que puede leer es, se sacaron este tipo de tecnologías para también ahorrar en mano de obra. ¿Por qué? Porque quieren más sueldo, más salario. Eso sí va a ser un problema, porque cuando empiezan a hacer tecnologías que van a la mano de obra, Claro, va a haber un problema. pero independientemente de los restaurantes, lo que ustedes tienen que ver qué actividades sí podrían. Por ejemplo, los parqueos. Los parqueos definitivamente ya uno no encuentra a nadie ahí. Es más, pagar el parqueo también ya hasta me han vuelto 20 soles, creo que 50 también, ¿no? Y caramba, con esa nueva ley, hasta que uno paga, pero pasa la hora y empieza a pagar por minuto, digamos. Por eso, no sé quién dio esa ley. Fíjense, o sea, no es un tema simple, oiga, no es un tema simple. O sea, uno va ahora, yo y 14 soles, si bien tranquilo era. Tenemos de poder porque tenemos que manejar ese... Pero justamente el Estado está para eso, pues. Si los grupos de poder van a decir el Estado está afuera, bueno, ya pues... Pero el grupo de poder está en el Congreso, pues yo creo que están ellos en el poder para poder decir... ¿Ya? Bien, entonces, sí, termine. Los campos de cultivo también, por ejemplo, ¿no? Antes recuerdo yo que los inmensos campos de cultivo del algodón o del marigol, se utilizaban las avionetas como para poder fumigar todo ese campo. Hoy en día ya lo utilizan con drones. Entonces ahí se está mejorando, o la tecnología está ayudando y no alquilar semejante equipo para ir fumigando todo el campo. Y así como esas, deben haber otras tantas cosas más que nosotros ahorita estamos ignorando y que de repente de aquí a un corto tiempo... Sí, pero lo que tenemos que darnos cuenta, ustedes que están en el Estado, lo que tenemos que darnos cuenta que es que la sociedad no está esperando que el Estado, no está pidiendo permiso, no. Y como la informalidad decide, no hay ningún problema, ¿no? Compran, lo traen, lo usan, no hay ley de drones, ¿no? El día que empiece... O se está implementando la ley de drones, tiene que ser ya un tema ya que lo conozcamos. Seguramente van a ver se va a configurar delitos, etcétera, ¿no? Porque ese es el tema, el mundo moderno. Ahora, ¿qué pasa con el tema de Estado? El tema de Estado, tal y conforme lo estamos debatiendo, tal y conforme los temas salen y caramba, hay mucho interés en darnos cuenta qué queremos hacer por el Perú. Hay que votarlo. Ya. Entonces, hay bastante debate y quería recomendar un libro. El libro se llama El principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad. Miren, ¿qué tiene que ver el principio de la responsabilidad? Justamente tiene que ver con lo que está pasando en el mundo ahora. Que sobre todo los que llegan al poder, tienen una responsabilidad, pero más que suprema, porque tenemos que lograr, porque el problema del mundo es justamente que se ha administrado mal. Ya el problema no es de la naturaleza, el problema es de políticas públicas mal aplicadas, así es simple. Entonces ahí viene un componente que tiene que ver con la ética y la responsabilidad. El libro, que es terrible porque habla muy claro cómo se ha ido desarrollando la historia de los gobernantes, desde Pericles, Aristóteles, le reclamó a Pericles, etc. ¿Por qué? Porque lo que vamos haciendo puede ser motivo para que en el futuro el que venga vea que hemos hecho daño, porque el problema es ese. Si no tenemos, bueno, acá en el Perú no hay políticas apropiadas para contrarrestar la contaminación de nuestras aguas, o hay, y si hay no se cumplen. Entonces ahí hay un desgobierno, una ausencia, y los responsables ¿quiénes son? Lógicamente los que han estado gobernando. Entonces miren, excelente. Lo otro es que estas semanas he estado escuchando inteligencia. Al final de cuentas yo pido por favor se acuerden mucho de inteligencia estratégica, porque al final de cuentas es eso. Cuando se habla de inteligencia social,
Ahí escuchaba a un especialista en tema minero, decía, lo que pasa es que no se está aplicando la inteligencia social en Tía María, en Conga, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Al final es inteligencia estratégica, porque el tema de inteligencia estratégica tiene que ver con la información, la data, etcétera, etcétera. Analistas lo procesan y lo llevan a la toma de decisiones. Si no, no hay inteligencia. Entonces, no es que yo respondo al IQ que tengo, ojo, al IQ que tengo, no. Esa es la inteligencia del punto de vista de lo que intelectual, pero no del punto de vista sociopolítico, económico, psicológico y todo lo demás. Eso es inteligencia estratégica. Si ya vieron la película o la serie Traidores, que les recomendé, si ya la han visto, ahí se van a dar cuenta que la cosa no es tan, pues que, caramba, ¿cómo llegaron a ser potencia? Bueno, ahí está la respuesta, capítulo 8, ¿no? Ahí está clarísimo, cómo han logrado introducirse y han encontrado los consumidores, y si no tienen consumidores, los están creando, pero ese es el fondo del asunto, ¿correcto? Entonces, ya hemos visto el orden político, hemos de manera general la historia de las políticas públicas, pero ¿por qué políticas públicas? ¿Por qué políticas públicas? Y ahí viene un tema. Resulta que si ustedes entran al diccionario de la lengua española, política como tal no tiene acepciones. No tiene acepciones. ¿Por qué? Porque definitivamente es un término totalmente inglés. Política. En inglés sí tiene tres acepciones bien definidas. Si ustedes colocan polity en el traductor, le va a salir gobierno. No le sale política, le sale gobierno. O sea, definitivamente es una acepción, pero que está en inglés. ¿Qué significa política? Como policy, significa el ámbito de gobierno en una sociedad. El ámbito de gobierno en una sociedad. Miren qué interesante. ¿Cuál será el ámbito de gobierno en nuestra sociedad? Mucha, poca, mínima. ¿Será fuerte? Por eso le digo, eso es importante, ¿no? Darse cuenta hasta qué punto el gobierno, todo lo que es gubernamental, está influyendo en los cambios que se están sucediendo en el país. ¿Cierto? Acuérdense, el planeamiento estratégico. ¿Nos arrastran o conducimos? ¿Correcto? La segunda acepción, estoy hablando del punto de vista inglés, del idioma inglés. Habría que ver la parte de la gramática, ¿no? Cómo se ha construido ese vocablo. Politics, sí, entra el traductor y sale política, pero ¿a qué se refiere esa política? Se refiere a esa actividad de organizar y luchar para el control del poder. Y ahí viene el tema, ¿no? Este término, si lo aplicamos tal y conforme viene de Occidente, cualquier grupo de poder tiene una política para continuar o crecer en poder, ¿cierto? Grupos empresariales, grupos sociales, están buscando la forma. Claro, el que está en el poder en ese momento, todas las actividades de su estructura y todo lo que haga para mantenerse en el poder van a ser simplemente, digamos, sus eventos que van a mantenerlo en el tiempo en el poder. El día de ayer estoy enseñando un curso de prospectiva en la Escuela Superior de Guerra, y un mayor me preguntaba ayer, ¿no? Me decía, profesor, se hablaba de prospectiva, ¿no? De planeamiento. Entonces me decía, Fuerza Popular, su plan no hicieron prospectiva, ¿no? Pero su plan no dio resultados y miren lo que ha pasado. Entonces, porque se habla mucho de política, parece increíble. Allá se habla más política que acá, ¿no? Están, pero muy movido está el ambiente. Entonces yo le decía, en política, para ver si ha habido un planeamiento, hay que ver resultados.
porque el tema de la política son resultados. Si ustedes analizan el que ha llegado al poder, como se dice, hay que estudiarlo cómo llegó y por qué llegó. Pero si no se ha mantenido, ahí viene el tema. Entonces, decía, ¿qué partido político podríamos tomar ejemplo de que sí planificó para continuar en el poder? Yo le decía, bueno, de lo que he estudiado poco, acá en el Perú no hay, ¿eh? No hay. Pero en México sí. En México está el PRI. El PRI estuvo 70 años. 70 años con las reglas de la democracia, Estado de Derecho. Una más que otra, pero ahí están, 70 años. Eso se llama planificación. Miren, acá en el Perú no. El APRA ha podido plantearlo bien. Lógicamente, si hubiera cumplido con un plan, Alan García seguramente hubiera podido ser una sola vez presidente, porque el partido lo condiciona, lo va a condicionar. ¿Estamos? Entonces, cuando se habla en política, la política es resultados, ¿no? Uno puede tener muy brillantes ideas de aplicación, lo que quiera, pero si uno no tiene resultados, o sea, no llega a ser parte de, no es político. Entonces, el tema de mantener el poder son políticas claras, ¿no? Hay una perspectiva política de un autor mexicano que analiza, ¿no?, cómo el partido... ¿Pero por qué es importante esto? Porque si ustedes chequean la Constitución, el partido político, para mi punto de vista y para muchos autores, el partido político es la principal institución de un Estado. No hay institución más importante que un partido político. Pregunta, ¿cómo están en el Perú? No hay partido político. No es que no hay, sí hay. Lo que pasa que como si no existieran. Pero a pesar de eso, o sea, partidos totalmente anómalos, pusilánimes, frágiles, de repente hasta medios nublosos, ¿no? Uno ingresa ahí y llega al poder. Entonces, la primero que hay que fortalecer son los partidos políticos. Un político responsable es lo primero que debe hacer, sí. Eso viene del interior de cada partido político, sobre todo los que están más organizados como el APRA, no se me escape, pero el problema, por ejemplo, del APRA, ¿cuántos años han estado los mismos dirigentes principales, digamos así, en el Congreso, bueno, justamente porque no hay una democratización a nivel de ese partido seguramente? Entonces, ha conllevado por que no aparezcan unos cuadros líderes como cuadros de repente de la persona que vayamos de alguna manera, por ejemplo, o más también, pero no lo mismo de siempre que ocupan los cargos de gobierno y ocupan lugares en el Congreso. Y no solamente ella, en otros partidos también. Y ha conllevado esa manera de motivación, es lo que la gente, entiendo yo, que no ha llegado a esos puestos en esos partidos, que no han tenido participación mayormente, han tenido que irse a otros partidos, como usted dice, endebles, convenidos, etc. Y eso ha generado todo este problema de la política, ¿no?, nacional. ¿Quién fue? Miren lo que dice Mama, es importante y válido, y seguramente él cuando estuvo en el APRA se dio cuenta, ¿no? Claro, está contando su experiencia, ¿no? Está contando su experiencia. Miren, ¿se acuerdan ustedes quién casi destruye los partidos políticos? Fujimori. O sea, los partidos políticos llegan al poder y permitieron que llegue un outsider, un personaje que ni siquiera hablaba, ¿no? Calladito, chiquito, nadie lo conocía, ¿no? Manejaba un tractor del pasado y llegó al poder. ¿Cómo estarían tan desprevenidos, o mejor dicho, tan desarticulados y no tan preparados el partido político? Casi los desaparece, oiga. Casi los desaparece. ¿Qué pasó? Él llegó de manera voluntaria, llegó de manera espontánea. ¿Por qué participó? Porque la ley de partidos políticos y la ley del Estado le permitieron. O sea, los partidos políticos llegan al poder y permitieron que outsiders lleguen al poder. Por favor. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, pues, oiga.
O sea, el tema primero es la ley. Los partidos se mueven porque la ley lo permite. Cuando un partido político trae invitados, es porque la ley le permite traer invitados. Cuando el siguiente proceso, ese porcentaje crece a 25% y no 15%, ¿quién lo ha cambiado? La ley trae el 25%. Ahí está, ese es el resultado. La norma va definiendo al final de cuentas. Por eso le digo este tema, cierto, pero los partidos se mueven, ahí siempre hay uno habiloso, ¿no? El operador político está viendo qué es lo que le favorece. Díganme ustedes, ¿qué es un partido político? Un partido político es un grupo de amigos, asociación, lo que quieran, pero que tienen un ideal común, una ideología. Pregunta, ¿existe la ideología independiente? Pucha, miren, los independientes parece que estuvieran jugando ¿cómo se llama? Mundo, ¿verdad? No soy independiente. A mí me invitaron, que soy tan bueno que me tienen que invitar. Oiga, ahí está. Ese es el resultado. ¿Pero por qué? Porque la ley lo permite. La ley lo permite. Ese es el tema de fondo. Ojo. ¿Ya? Y los partidos, claro, perdieron. Pues. No se dieron cuenta que iba a venir un matemático, chequeó, y un poquito más lo desaparece. Un poquito más lo desaparece. No los ha desaparecido porque, en fin, ¿no? Voy a haber creado otro paquete de leyes para que funcionen los partidos en el Perú. ¿Cierto? Pero ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo, al final de cuentas. Entonces, miren, polity, ámbito de gobierno y la sociedad, politics, actividad organizada y finalmente policy. Policy, parece policía, pero es política, policy, designación de los propósitos y programas de autoridades públicas. Yo les había dicho que justamente nuestro tema de estudio es el último. Pero definitivamente los anteriores también aparecen, porque al final de cuentas son consecuencia de el gobierno es responsable de lo que pase abajo. Si tengo mucho poder, miren todo lo que podría hacer con este tema de designar propósitos y programas de las autoridades políticas o las autoridades públicas. Miren todo lo que se puede hacer. Entonces, por ahí va el tema. Si eso es así, tenemos algunas definiciones de políticas públicas. En primer lugar, ya entendimos bien claro lo que es el orden público. Miren, yo les pediría por favor que chequeen, porque ahora se puede chequear de manera real, en tiempo real, lo que está pasando en Ecuador. ¿Ya? Lo que está pasando en Ecuador. Claro, el gobierno ha tenido que irse a Guayaquil, porque si se quedaba en Quito, podía haber problemas. ¿Y qué ha pasado? Miren, si ustedes chequean Ecuador, yo de lo que conozco en nuestras comunidades nativas, indígenas, no son tan radicales como la de Ecuador. En Ecuador son radicales. Exacto, son radicales. Entonces, yo no sé cuánto durará esto, pero la cosa está que explota. Podría salir Lenin. Y eso puede desencadenar un montón de cosas desde Sudamérica. El tema, por eso le digo, hay que observar porque el tema político, ustedes saben cómo cambia y de qué manera, ¿no? En 2 semanas, hasta que mire todo, ya no sabemos qué hablar. Porque de repente la próxima semana venimos y... No, ya no hay elecciones. No, hay elecciones generales. No sabemos. ¿No? Entonces, ¿qué se define o qué entendemos por políticas públicas? Algunas para que se den cuenta, ¿no? Acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. Claro, ojo, el concepto es abierto, ¿no? Objetivos del gobierno con la sociedad. Pero esos objetivos pueden ser cambiar, por decir, el concepto de propiedad que tenemos en este momento. Lógicamente ahí viene el problema, ¿no? Entonces, el tema de políticas públicas tiene que ver acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma, o sea, están fuera de. El gobierno va a hacer algo para cambiar,
gobernarse, autocambiarse, no, tiene que ser fuera, necesariamente, ¿correcto? Necesariamente, fuera del gobierno, que es la sociedad en general. Otra definición, acción de la autoridad pública en el seno de la sociedad. Entonces, poniendo Ecuador de ejemplo, ¿no? Ecuador ha, digamos, quitado todas las subvenciones supuestamente que estaban. Habría que ver hasta qué punto. Yo no sé cómo el gobierno de Correa ha aceptado esa barbaridad, ¿no? Teniendo subvencionado el combustible, que es el principal, digamos, insumo para todo lo que se mueve, ¿no? Porque si no hay combustible, miren toda la cadena que tiene el combustible, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá sido que ha quitado la subvención? Porque no tiene pues, fondos, ¿no? Porque el dólar es la moneda oficial. Que de inmediato el galón de combustible ha subido 120%. 120%, o sea, no es broma, ¿no? ¿Y qué dice el gobierno? Dice que por ese, digamos, quitarle la subvención al combustible va a permitir que el gobierno ahorre, o mejor dicho, tenga ingresos de 1.400 millones de dólares, lógicamente, pero miren el costo-beneficio, ¿no? Miren el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque no es una sociedad, pues, digamos, disciplinada, que se va a sacrificar por el Estado, como hicieron los japoneses, ¿no? Que en el Japón, sí, el japonés trabajaba 8 horas, de las cuales 3 eran para el Estado, y donde empezaba a ahorrar, y si tenía que ahorrar sobre el tiempo por el Estado, lo hacía. Bueno, ese no es nuestra sociedad, pues, esa es nuestra sociedad. Miren la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Entonces, acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Cómo es nuestra sociedad? Es la gran incógnita. Si nosotros no la conocemos, por favor, ¿qué acción vamos a plantear? ¿Qué acciones? ¿Qué acciones? Otra, miren, programa de acción de una autoridad pública. Programa de acción de una autoridad. En líneas generales, la política pública son estrategias, cursos de acción, ¿no? No vamos a cansar de repetirnos para que lo vean más claro. Está constituida por acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un problema o controversia. Uno de los temas más complicados que tenemos siempre son los conflictos sociales, ¿cierto? Controversias, no aceptamos, ya van a plantear los de Saude en Arequipa la próxima semana, creo que van a definir si van o no van, parece que eso se va a desencadenar, definitivamente como está el tema de Arequipa, no va a ir, pues, no va, o va, algún arequipeño que me diga si va a ir, por repente ha cambiado el sentido social ahí, pero tal y conforme hemos seguido los acontecimientos en el sur, ya ellos dijeron no va a ir, y no va a ir, no va a ir, y todavía creo que siguen en paro, ¿no? Están en paro, sí, entonces, por eso parece que la empresa ya va a definir, ¿no? Pero como hay un contrato de por medio, ¿qué va a pasar? Bueno, juicio al Estado, al final de cuentas la empresa no pierde, pues, no pierde. Entonces, las acciones gubernamentales, ojo, es clarísima la responsabilidad del gobierno, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un problema o controversia, ¿no? Hay muchas más. Designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública. En otras palabras, la política pública es todo un proceso. Y el proceso, yo no voy a emplear procesos que de repente no son los que la población Si yo tengo posibilidad de utilizar la tecnología como debe ser, por eso ahí viene el tema de lo que alguien dijo acá, el gobierno electrónico, el gobierno digital, ¿no? Y esa es la tendencia. Las políticas públicas tienen que utilizar la tecnología. La CAF está sacando todo un tema de estrategias para poder plantear políticas públicas. Le llaman el gobierno GovTech. Así como FinTech, le llaman GovTech, ¿no? Entonces, porque eso es. El ejemplo que ponen es Estonia. Estonia, una
un estado, un país que cae el muro de Berlín y se desmembra la URSS y Estonia aparece. Y resulta que en ese tiempo Estonia ahora es el primer gobierno digital. El primer gobierno digital. Todo está prácticamente digitalizado. ¿Qué hay beneficios? Cualquier cantidad de beneficios. Cualquier cantidad de beneficios, ¿no? El principal beneficio es que la corrupción ha disminuido prácticamente casi a cero, porque es imposible. Es imposible. Lógicamente yo no voy a coimear a la máquina, ¿no? ¿Cómo coimeamos a la máquina? Pucha, bien complicado, ¿no? Entonces, ahí viene, porque no hay posibilidad de face to face, ¿no? No hay. Todo es, ¿no? Y el tema de la corrupción, necesariamente, salvo que ya empiecen los hackers, ¿no? Cada empresario con su hacker acostado para ver cómo va a inducir a que lo elijan, etc. Pero al final ya no se pierde pues esa posibilidad, ¿no? No va a ser. Es más limpio. Entonces, el proceso por el cual elaboran simplemente un programa de acción, es decir, dispositivos políticos, administrativos, coordinados en principio, alrededor de objetivos explícitos. En primer lugar, si vemos esa definición, tenemos que determinar exactamente el problema, definirlo y ver cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo quiero que se cambie? ¿Cómo quiero que se aplique? ¿No? Un ejemplo de este tipo de políticas para que más o menos tengamos una idea, creo que Beca 18 es un programa muy interesante y que está dando resultados positivos. El problema es que yo la veo que todavía no cumple pues con el universo que debería ser, ¿no? Este año creo que han dado 2.500 vacantes, es poquísimo, ¿no? Es poquísimo comparado con el universo educativo. Entonces, si eso está funcionando, pero a lo que voy es, ese programa responde a temas administrativos, responde a una diversidad de profesionales que tienen que ver con cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona de la mejor forma, porque volvemos a entender, ¿no? El tema es de seres humanos. Los seres humanos son al final de cuentas los que disponen, los gobernantes, y la aplicación también es en seres humanos. Entonces, yo tengo que tener mucha muñeca, yo diría, psicológica, social, política, para poder lograr el objetivo, ¿no? Si yo tengo el objetivo, porque definitivamente, por favor, no me digan que el Perú no es un país minero. Entonces, es minero. ¿Podría ser antiminero? Bueno, si es minero, no puedo ser antiminero, pues, porque es minero. Entonces, lo que tengo que ver es cómo logro un nuevo esquema de minería para que se beneficie la sociedad. Y ese es el gran problema y ese es el gran dilema, ¿no? El famoso cómo crear las condiciones. Claro. Volvemos nuevamente a la inteligencia. Diga la inteligencia social, inteligencia minera, cualquiera. Al final termina, es inteligencia estratégica. Porque inteligencia estratégica viene de pensamiento estratégico. Si ustedes chequean lo que significa el concepto de pensamiento estratégico, la persona con pensamiento estratégico recibe un indicador y hasta que no se le escapa absolutamente nada. Porque así se tiene que atacar el problema. Ese es pensamiento estratégico. No está pensando solamente en una sola dirección o en un solo, digamos, punto de vista. Tiene toda una gama, ¿no? Y así lo ataca. Y por eso que el pensamiento estratégico no lo tiene cualquiera. No lo tiene cualquiera. No, la inteligencia estratégica es eso. Entonces, otra. Conjunto de sucesivas respuestas del Estado, de un gobierno específico, frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas. A ver, un tema social problemático en el Perú. La minera. Otra.
Analfabetismo, pero analfabetismo, digamos que ya está, es poquito, ¿no? Es poco. La anemia, el país que tiene la mejor gastronomía del planeta tiene anémicos. Tiene anémicos y tuberculosos, oiga, ¿no? Hay tuberculosis también, ¿no? Que no se puede aceptar, pues. Miren, qué tal paradoja, ¿no? La nuestra. Otro tema socialmente problemático. Sí, la inseguridad, bueno, eso ya es, ¿no? Ya hemos importado nuevas formas de inseguridad. ¿No? Claro, porque la delincuencia venezolana nos ha traído cosas novedosas. Resulta que el peruano habíamos sido unos bebés de pecho, oiga. Uno bebé de pecho, digamos, ¿cierto? Increíble. Yo que pensé que lo de la Victoria, el Callao eran lo más malo, no, aquí eran unos angelitos comparados con los... Increíble. Y eso es fríos, sanguinarios, calculadores, muy hábiles. Muy hábiles, ¿por qué? Tienen la capacidad de lograr la confianza, hasta que a uno lo convence, ¿no? No tienen una forma, un trato muy especial, pero después despiadados. Miren, por favor, hay que huir de las venezolanas, hay que huir. Entonces, menos mal que no se nos cruza a nadie, Bueno, ya de repente la próxima maestría van a venir, ¿no? Entonces, ya que hay que sí, pueden estudiar, van a estudiar, así que no hay problema, ¿ya? Entonces, los problemas sociales son, pues, los temas. Para mí, miren, un problema social grave y que está definiendo nuestra forma de actuar, de hacer las cosas, todo, es la ausencia de orden territorial. Si hay algo que está aumentando y cada vez se organiza mejor, son las invasiones. Yo no sé en qué momento va a parar eso, porque si ustedes necesitan, yo más bien sugeriría que nos organicemos para ver a dónde vamos a invadir, porque ya raya, yo voy al norte, voy al sur, puche, 3 banderitas ya invadieron, Dios mío. Y lo más, es gente que tiene ingresos, o sea, no es gente necesitada. Entonces, ¿qué hizo la India? Miren, ¿qué hizo la India? Política pública. ¿Qué hizo la India? Porque eso es mundial, no es solamente el Perú, ¿no? Lo que pasa es que acá ya es un sistema. ¿Qué hizo la India? ¿Quieren? Correcto. El Estado les va a dar, pero por ley. Todo aquel que construye una casa con ese concepto de invasión, 40 años no puede venderlo. No puede de ninguna manera, por ley. Miren, esas son salidas. ¿Se da cuenta? Porque, claro, porque ¿qué pasa? Invaden el hermano, el hijo, al final es toda una familia. Empiezan a vender, como si nada. Y oiga, acabo de... Sí, Magán. El Estado de alguna manera alienta esas situaciones porque un cerdo, vamos a decir, después están viendo su luz y su agua. El Estado A ver, lo que dice Magán es motivo para los normativos, lo que nos gusta del país con disciplina, es motivo de resentimiento. Uno vive y dice, caramba, y yo que soy normativo, ¿qué invado? ¿Y por qué no me dan? Viene un informal y hasta que de la noche a la mañana tiene sus 1000 metros cuadrados, sus 5 metros cuadrados, y todavía lo lotiza. Y todavía, ¿por cómo voy? Y le pregunto a un señor ahí en Manchay, oye, ¿y esos lotes? $35,000. Y de oferta. Oye, ¿está en registros públicos? Ya está en registros públicos. A ver, la partida. Oiga, está en registros públicos. 22 lotes en un bulevar que se llama Manchay. $35,000. ¿El lote de cuánto creen? 4 por 3.
Oiga, lo que estoy contando es experiencia propia. Claro, no pregunté para comprar, ¿no? Porque ustedes... No, pregunté para... Soy académico, tengo que estar al tanto, ¿no? Entonces paso por ahí, teléfono. A ver, vamos. ¿Dónde está mi hijo? Estoy afuera. Y salió el señor. Se presentó. Arequipeño, para variar. Le digo, ¿tiene los papeles en orden? Todo está en orden. Es una oferta. ¿Pero por qué? Porque los aires pueden hacer lo que quieran. Así que ahí pueden hacer. Y efectivamente, chequeé, 5 pisos se puede hacer. Entonces, si están viendo la primera planta, pues, olvídese, es imposible. Pero habría que organizarse todos, ¿no? Me dice, quedan 10 lotes. De 22 quedan 10. ¿Cuánto? 35.000. Oiga, pues, por eso le digo, dígame, ¿dónde está el Estado? Ausente. Ausente. ¿Quién es el que ha decidido eso? La comunidad campesina X y X y XX, porque la comunidad campesina es ahora la que tiene el poder. Entonces hay que hablar con la comunidad campesina. Podría haber acá un trabajo de saneamiento físico legal. Pucha, yo todavía busco al presidente, al secretario, ¿no? Y me dicen, no, acá no se necesita eso. ¿Para qué? Al final me dicen, Manchay, miren, Pachacama, que es nuestro distrito, Pachacama, ni bola. Y efectivamente, ese es otro problema. Tenemos distritos tan grandes, pero tan grandes, que ya no pueden ser distritos, pues el concepto de gobierno local desaparece, pues. Ese es el tema, y eso hay un retraso, definitivamente. Miren, ¿no? Miren, entonces, para mí, ese problema es el que acarrea, sobre todo ya desbordado, pues, la clase media normal, disciplinada, ya, ¿qué va a cumplir normas? Y todavía para colmo, no sancionan, no ponen papeletas, no persiguen. ¿Cómo? Uno vive, caramba, resentido, porque al final de cuentas, si el Estado es para todos y en ese nivel ni aparece, ni les interesa, oiga, este tema es clave, por favor, ¿no? Situaciones consideradas socialmente como problemáticas. El ordenamiento territorial en nuestro país no existe, ¿no? Entonces, el norte, o sea, si ustedes van al norte por Ancón, yo estoy seguro que en 10 años eso va a ser un todo. ¿Por qué? Porque se está haciendo el puerto de Chancay. Y eso ya es una realidad. Entonces ya se imaginan, ¿no? Es más, hay todo por el lado de, no la variante, sino del otro lado, ahí se está proyectando un centro industrial de lotes de 1.000 metros cuadrados, un centro industrial. Oye, eso, ya está lotizado, ya entraron máquinas, ya repartieron, todo, ya se paga seguridad, todo. ¿Quién los va a sacar? Nadie los saca. Entonces, y hay gente que va a construir ahí industria, ¿no? Va a almacenes, etcétera. Entonces, ese es un tema que al final de cuentas nos está definiendo cómo somos desde el punto de vista social. Damos solución, el Estado no aparece, la informalidad es una forma de dar solución a nuestros problemas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Argentina el próximo mes, ¿no? Si regresa Fernández y si mantiene, porque el tema de Macri es complicado, ¿no? Pero la dinámica de Argentina es diferente a la nuestra. Conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados. Si vemos este concepto, esta definición, el concepto es política pública. Si vemos esta definición de políticas públicas, vamos a darnos cuenta que tenemos que ser medios futurólogos, o sea, tenemos que ver perspectiva, no nos queda otra, ¿no? Planeamiento estratégico, mirar a futuro, ¿no? Consideraciones colectivos considerados necesarios o deseables y por medio de acciones que son tratadas por lo menos parcialmente por una institución o organización gubernamental con finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como satisfactoria o problemática.
Andrés Roth es el que tiene el libro de políticas públicas, es el que ha estudiado más. Es un alemán que llega a Colombia, trae las enseñanzas europeas y viene a Latinoamérica y ve, ¿no? Sobre todo en la década del 70. Entonces, por eso que si ustedes ven las definiciones, tienen que ver mucho con el tema social, ¿no? El tema social en América Latina es complejísimo, ¿no? Aquí no sé si habrá alumnos de Puno, de Ayacucho, del Cusco, no sé si habrá de Ancash, ¿no? Pero en la escuela de guerra sí, hay oficiales que son de Ayacucho, Puno, y Dios mío, tóquele su tierra. Lío, ayer tuve un lío por hablar de Puno, de la Candelaria. ¿Para qué me metí a hablar de la Candelaria? Casi me botan ¿no? ¿Por qué? Porque gente que siente, ¿no? Gente que siente, ¿no? Gente que siente su lugar. Entonces, ¿eso cómo lo manejo? ¿Cómo lo veo? ¿No? Y cómo Adubiri, para empezar, el gobierno regional de Puno está acéfalo, no hay gobernante. No, miren, ¿qué pasará en Puno ahora? No lo sabemos. Entonces, tener claro, muy claro, el tema de los probable y posible que yo voy a plantear para dar solución a una problemática o a una incertidumbre, ¿no? Porque cada vez como va el mundo, el Estado se encuentra con grupos sociales que nos pueden traer problemas, ¿no? Que nos pueden traer problemas. Hemos tomado muy a la ligera el tema de la migración venezolana, ¿no? Se ha debido crear todo no solamente control, sino todo lo que se venía, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ha afectado, si ustedes analizan, ha afectado a nuestros alumnos, a nuestros educadores, ha afectado el sistema de salud, ¿no? Solamente en el tema de educación han ingresado más de 100.000 niños ¿no? Trabajo, mano de obra, es decir, ¿no? Y lo negativo igual. Lo negativo igual, que ya se incorporaron a la PEA y ya están produciendo, ya consumen, van al cine, perfecto. Pero, ¿y lo otro? Lo otro, ahí veo, considerarse también, ¿correcto? Elementos centrales. A ver, entonces, pregunta, miren, ¿cuál es, de acuerdo a las definiciones que hemos estado viendo, cuáles serían los elementos centrales que permiten identificar la existencia de una política pública? ¿Cuál sería? Estrategia es la política, hay que ver la parte social, la demografía. ¿Qué más? ¿Cuáles son los elementos centrales para que funcione, para que pueda definirse una política pública? Primero, ¿quién es el que aplica? El Ejecutivo, ¿no? El gobierno. Entonces, de primera, implicación del gobierno. Implicación del gobierno tal y conforme está concebido, ¿no? El tema de gobierno es muy amplio, tiene hay toda una diversidad, un organigrama, una estructura, ¿cierto? Pero necesariamente, para que sea política pública, el gobierno tiene que estar implicado. Sí y solo sí. Es un tema central. Todas las definiciones ven ahí que tiene que participar el gobierno, de una u otra forma, en todo, ¿no? Por eso es que cuando uno dice, ¿cuál ha sido el problema que ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Si al final de cuentas el Poder Ejecutivo, tal y conforme manda la Constitución, nosotros somos un país presidencialista y como tal el jefe de Estado que tiene un poder descomunal. Entonces de ahí parte
todo lo que podríamos hacer, cambiar, dar solución a problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente para tener una idea, miren lo que se podía hacer en carreteras a nivel nacional, en carreteras. Miren todo lo que se podría recuperar. Si el transporte del futuro es el transporte masivo, ¿por qué no se prioriza el transporte masivo? ¿Por qué seguimos priorizando el transporte individual? Estoy hablando de trenes. Los trenes prácticamente han desaparecido. Y habiendo sido nosotros uno de los primeros países en emplear trenes, porque los tranvías fueron lo primero, se unía el Callao, todo con tranvía, éramos el país moderno de Sudamérica. Después vinieron los trenes hasta Huancavelica y ahora desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gobierno. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Los lobbies triunfaron, los transportistas lograron su objetivo de que no haya transporte masivo, porque el dilema es ese, ¿no? ¿Por qué razón, si sabemos que todos los países están viendo a futuro transporte masivo, por qué el Perú no? ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es otra clave? Yo le pregunto, si no hubieran problemas, ¿habría necesidad de chequear, ver, diseñar una política? No habría. Tiene que haber problemas. Pero, percepción de problemas. ¿En qué medida nos damos cuenta de la problemática? Por eso cada uno tiene su percepción, ¿no? Cuando yo le digo el tema de ordenamiento territorial, es porque donde he ido, el Estado no sabe lo que tiene, el Estado es ausente en lo que no le corresponde, el dueño es el más vivo del lugar, ¿no? El que llega primero se da cuenta, ¿no? El que tiene la información de que eso no está titulado, etcétera, 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 ¿no? Y eso viene ¿desde cuándo? Si hacemos la historia, de repente es antes que de la reforma agraria, porque la reforma agraria también trajo una serie de problemas con respecto a eso, porque ustedes saben que la reforma agraria limitó que las familias tengan una determinada cantidad de metros cuadrados, ¿no? Y es más, si era rural, definió qué cantidad podía tener. Entonces, desde esa época hasta ahora, ¿cómo se ha manejado eso? ¿No? Aquí en Lima nomás, miren, toda la problemática de todos los cerros están prácticamente ya son de propiedad de grupos. Es más, lo único que le queda al Estado es le van a poner funicular ahora. Por eso le digo, ya pues, ¿qué le queda al Estado? Le pone escaleras, un poco más, y como en Colombia les han puesto escaleras eléctricas hoy. Sí, escaleras eléctricas, ¿no? Entonces, se pone escaleras, se le pone luz, ¿no? El tema de la salubridad, no sé cómo será ahí para subir al cerro, ¿no? Los cerros de La Molina ya se están, prácticamente ya no hay espacio. Entonces, percepción de problemas. Tiene que haber alguien que esté chequeando en cada sector los problemas que tenemos, ¿no? Porque si no detectamos, ¿qué hacemos? ¿Qué problemas? Luego el gobierno se implica, detecta los problemas, los define, los analiza, los estudia y plantea objetivos. Por ejemplo, si nosotros, uno de los talones de Aquiles nuestros es la educación, ¿cierto? Entonces, si hablamos de educación, definitivamente habría que plantear políticas públicas, pero ahí sí hay que dividir. Yo no puedo plantear solamente porque se trata de educación una política de Estado, una política pública, pero educación, no. En educación, por ejemplo, tengo que ver lo que se ha hecho con el tema del punto de vista de lo que significa la SUNEDO. Tengo que ver el tema universitario. Tengo que ver el tema
de secundaria, tengo que ver primaria, tengo que ver jardín, pero ahí no es todo. Tengo que ver sectores geográficos, porque el Perú, yo no puedo quedarme solamente en decir ya, primaria, secundaria, no. La primaria y secundaria es diferente en la sierra, en la selva, en la costa, y en la costa hay diferentes idiosincrasias. Yo como Estado debo mantener su idioma de origen. Los profesores deben ser bilingües. En la selva también serán bilingües, pero con los dialectos. Entonces miren, no es tan sencillo. El tema de definir los objetivos se complica. Por eso es que este tema de políticas públicas, que está siendo abordado ya científicamente, ciencias políticas, y en algunos países ya el derecho, porque ustedes saben que acá en el Perú todavía un abogado a veces es derecho y ciencia política, ¿cierto? Ya, Colombia, México, solamente derecho, porque ciencia política es otra profesión. Ciencia política es otra profesión. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. ¿Cómo va a estar derecho y ciencia política? No es, no cuadra, no cuadra. ¿Estamos? Ahora los abogados no me vayan a decir, ucha, que quiere dividirnos en dos. No. Les estoy diciendo la importancia que significa la ciencia política, porque este tema de políticas públicas es ciencia política. Y las políticas públicas en ciencia política es un curso completito por ciclos, porque es un tema de fondo fundamental. Entonces yo tengo que separar la ciencia política y me quedo con el derecho. Y el derecho también ha crecido mucho, ¿no? Entonces, es obvio, es parte de, ¿no? Pero acá se mantiene todavía carrera, derecho y ciencia política, ¿cierto? No ha cambiado, continúa todavía, así que no se preocupen, no se le va a quitar, no va a ser que... Finalmente, diseñar un proceso. Y ahí viene la parte más sensible. ¿Quiénes tienen que diseñar este proceso? Ellos son los responsables. ¿Quiénes? Cualquier política pública en cualquier sector, siempre hay un grupo de estudiosos, me imagino, no sé si se tercerizará, no sé si alguien ha estado dentro de alguno de estos procesos para poder diseñar el proceso y que se cumpla, ¿no? El tema de la violencia de la mujer o contra la mujer definitivamente es una problemática, ¿no? Es una problemática que está, como se dice, latente, ¿no? En el Perú, en todas partes. Resulta que cuando empecé a investigar un poquito para ver si efectivamente la percepción que se tenía de la problemática era solamente en nuestro país y Latinoamérica, resulta que no. Resulta que en Europa, en Francia es uno de los países donde más violencia contra la mujer hay. Así que es mundial. Si es mundial, peor todavía. La solución o lo que tengo que aplicar va a ser, por favor, mucho más estudiado, ¿no? No puede ser así nomás simple, ¿no? Y dar dentro del proceso de políticas públicas una solución como la que vimos de los mandiles rosados. O sea, es porque el tema es más difícil, es psicológico, es comportamiento, es tradicional, ¿no? Miren, yo diría que de repente hasta tendría que tener un antropólogo ahí que me diga, pues, esto desde cuándo está, ¿no? ¿Cuándo cambió? Si se está descubriendo en Caral que las que mandaban a ir eran las mujeres. Y después se siguió y la señora de Cao dice que tenía más peso, más poder que el señor de Zipán. Quiere decir que el Perú siempre el poder ha sido de las mujeres y continúa, creo, ¿no? ¿O no? Y el que diga que no, por favor, díganlo para que lo escuchen. Entonces, miren, ¿cuándo cambió? Entonces, miren, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo la ministra o la que es responsable, cómo puede plantear
diseñar un proceso, dar responsabilidad para que pues se dé solución a una problemática. Creo que ya eso nos hemos olvidado. Como fue un escándalo, ya mejor ahí nomás, continúe. Vamos a ver cómo se da solución después, ¿no? El otro tema que es muy sensible, ¿no? De la ideología de género, otro problema. Lo lanzan como globo de ensayo antes de ver la problemática, ¿no? Antes de estudiar a fondo, ¿no? En un país que es eminentemente conservador, católico, ¿cuánto por ciento de religiosos hay acá en el Perú? ¿Cuánto por ciento? ¿30? ¿40? En Latinoamérica somos uno de los países que tiene el más alto porcentaje de religiosos. No estoy hablando de una religión específica, sino de culto. Luego, llegamos fácilmente al 90%. Entonces, un país que tiene eso, dígame si va a ser fácil poder cambiar siquiera la currícula educativa en el tema de lo que significa ideología de género o lo que significa igualdad de género. No es tan fácil, no va a ser fácil, va a ser complicadísimo, ¿no? Pero no, viene alguien que se empecina y cree que con una política pública o cambiando los libros o planteando algo ya es suficiente. No, es todo un proceso, ¿eh? Es todo un proceso. Por eso le digo, estos temas centrales van a definir estos temas centrales totalmente por qué una política pública merece un análisis, merece una investigación, merece una data, ¿no? Una data. Habría que definir los sectores más problemáticos, entre comillas, del Perú, ¿no? Y ver cómo el tema del agua. En la costa ya hay lugares que tenemos estrés hídrico, es un problema. Y miren todo lo que acarrea, ¿no? Entonces, están a la vista. Todos los problemas ustedes lo están viendo, están a la vista. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna observación? ¿Algo? Sí. Las priorizaciones en estos problemas, por ejemplo, cuando nos hablan de varios temas, el tema de la lucha contra la violencia, el agua, la educación, las políticas públicas se establecen en función de prioridades. Por ejemplo, para mí más prioridades el tema de educación, salud, agua, que tal vez la lucha de género, por el alimento. Claro, Porque hay gente que está sufriendo más por la necesidad que no tiene cubierta, más que de género. Igual, ¿cuál es tu opinión? No, muy bien, buen punto, se ha dado cuenta de un tema que es crucial. Por lo que vemos en nuestro país, no hay prioridades. No hay prioridades. ¿Quién debería dar las prioridades? Sí, pero ¿quién del Ejecutivo? ¿Quién de la PCM? ¿Quién? Oiga. ¿Quién da las prioridades? En su hogar, ¿quién da las prioridades? No va a decir mi esposa. No. El MTC. ¿Qué dice Candela? ¿Quién debe dar las prioridades en un país? ¿Qué institución? No. El presidente toma decisiones. Oiga, planeamiento estratégico. Ese plan, pues, el plan tiene que dar las prioridades. Lamentablemente, miren, el problema es que ese plan ni aparece, pues. Ese plan ni aparece. Por eso yo le decía la semana pasada, ¿no? O el sábado le decía, es muy positivo que una profesional como la nueva ministra de Economía haya trabajado en ese plan. A ver, quiero ver qué puede hacer, porque las prioridades lo da el planeamiento estratégico. Ahí están las prioridades. Ahí está, qué primero, qué segundo, qué tercero, y eso es lo que se empieza a dar solución. Sí. Entonces, no te puedes centrar solamente en una política, simplemente depende de lo que gestión. A ver, ¿por qué razón se ha detectado de que diferentes sectores solamente han avanzado un gasto del 40% promedio? Si al final de cuentas todo no lo ha decidido o no lo ha definido el planeamiento estratégico.
No hay, ese plan no ha definido absolutamente nada. Tanto es así que el plan de competitividad y el plan, otro plan que ha salido de economía. No ha salido ese plan. Sale con la firma del ministro Oliva. Oye, o sea que economía va a dar prioridad de lo que me interesa como Estado. No puede ser, eso no cuadra. No cuadra. Por esa razón, cuando economía dispone de los recursos, porque recursos hay, dispone de los recursos, pero no para las prioridades, al final ocurre eso. Porque si fuera una prioridad, estoy seguro que se hubiera gastado. Pero no es prioridad. ¿Qué ha pasado? Economía, o mejor dicho, el presupuesto se ha armado de acuerdo a la gestión de los gobiernos locales, gobiernos regionales y de los lobbies que han aparecido ahí, ¿no? Entonces, y es más, ha habido toda una investigación sobre los famosos lobbies, cómo los congresistas logran entregar millones de soles por diferentes obras o temas a diferentes regiones del Perú. ¿Por qué? Porque economía pues, es repartir. Economía no sabe, no ha hecho la investigación que hace el CEPLAN. El CEPLAN está viendo los tiempos, los escenarios, ¿no? El análisis prospectivo nos va a dar objetivos claros, ¿no? Complejos unos, otros más simples, etc. Y si me dan las prioridades, va a haber problemas últimos que no alcanzará el dinero, ¿no? Se postergará o se le hará un porcentaje muy bajo. Pero lo primero, por ejemplo, prioridad 1, porque ya no hay analfabetismo, ¿no? O sea, que eso es prioridad 1, nada, ni un analfabeto, 100%. Entonces, y eso creo que se puede eliminar ¿no? Con una política pública, ¿no? Pero si eso no se prioriza, lógicamente, muy bien su participación, porque es claro, y ese es uno de los problemas de nuestro país, ¿no? Acuérdense bien, cuando estuvimos hablando de planificación estratégica, simplemente yo les hice leer un documento del planeamiento estratégico o del Ministerio de Planeamiento Estratégico y Cooperación Internacional que tenía Chile, ¿no? Y miren, al final ese es el orden, pues. Y es más, ese ministerio, ese sector es totalmente tecnócrata, técnico, independiente, autónomo, apolítico. El ministro ahí se puede quedar 10, 15, 20 años, no lo cambian. ¿Por qué? Porque es un tema de Estado, de país. Él está cuidando que vaya primero esto, ¿no? Y yo calculando, tengo información de SUNAT, y de acuerdo a eso voy viendo qué cantidad va a ser el presupuesto más o menos. Y de acuerdo a eso voy. Y más ahora se necesita más planificación que antes por el tema de la tecnología, oiga. Por favor, 5G, prioridad 1, 5G, o me equivoco. Esa es prioridad 1. Y todavía no terminamos con el 4G. ¿No? Entonces, ya Corea del Sur ya lanzó. Francia, todos los países están, porque el mundo se mueve ahora, los cambios, por eso ese librito del principio de responsabilidad es vital para los futuros gobernantes, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos como gobernantes, como autoridad, como gobiernos, en la proporción más pequeña que sea, por el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Por el futuro de nuestras, porque todo esto va a terminar en políticas públicas. ¿Qué política aplico y qué puede hacerse a futuro? De repente la política pública ha generado problemas. Miren, por favor, no me digan que la política que lanzó esta ministra de la Mujer sobre los mandiles rosados, claro, es todo un proceso, seguramente varios eventos, varias actividades, no ha causado más bien más problemas que el inicio. Más problemas. Mucho más problemas. Ahí también hay un tema, ¿no? Estas personas que establecen estos diseños de procesos, estas políticas, si bien eso pueden tener mucho conocimiento, son especialistas, pero como usted mencionaba, no se evalúa mucho la idiosincrasia, el tema de la cultura, la zona, lo que pasó, porque menciona también, ¿no? Antes de establecer esta política, no se ha visto cómo el tema militar lo iba a llevar, la gente cómo se iba a poner, porque todavía tenemos cierta cultura y ciertas tradiciones. Eso pasa en varios programas, no solamente para el tema de la mujer, ¿no? Hay varias cosas que llamamos especialistas
conocedores, pero no han recorrido nuestro territorio. No, conocen la claro, realidad. yo no diría especialistas conocedores, ¿no? Son especialistas Técnicos. muy bien preparados, pero no conocen, ¿no? No conocen la realidad. O sea, no han viajado, no han tenido ni siquiera la posibilidad de intercambiar, ¿no? Yo me acuerdo mucho, tengo en la memoria un recuerdo de una profesora que tuve, una japonesa, que me enseñó comunidades. Comunidades. El curso se llama así, comunidades. Fui a hacer un posgrado de desarrollo sostenible y mi profesora era una japonesita sencilla, humilde. Nos habíamos cruzado el pasadizo de la universidad varias veces y ni bola, no podía hablar. Hasta que nos tocó el curso, empezamos y apareció ella. Hasta que entró, la presentaron, aquí PhD en economía, en Harvard. Estaba llegando de Sudán. Había estado en talleres de comunidades en 60 países. ¿Ya? Entonces, fíjese. Entonces, entra al aula y empieza la clase, ¿no? Empieza la clase y nos dice, dibuja un cuerpo humano en una mesa, en una plataforma. Entonces, le dice, a ver, ya, está bien. Le dice, éramos 9 alumnos, miren, 9 alumnos, ya se imagina. La participación era permanente, no como acá que no se puede. 9 alumnos, un cuerpo dibujado y nos dice, a ver, vamos a hacerle cuenta que a usted le duele la rodilla. Sí, la rodilla, correcto, la rodilla. A usted. Y nos dibujó y nos objetivizó cómo es un grupo social. Oiga, ¿qué tal manera? Nunca me voy a esa clase porque la comunidad es complejísima. Y miren, pregunta, ¿cuántas comunidades tenemos en el Perú? Y ojo, comunidades campesinas, un problema. Comunidades nativas, comunidades indígenas, es nuestro país. Y estamos hablando de millones, ¿eh? No estoy hablando de, como en Brasil, de repente no, estamos hablando de millones. La parte de Ayacucho, para allá, por favor. Entonces, ¿qué pasa si el Estado no llega como debe llegar? Lo primero que va a encontrar con esos grupos es resentimiento. Y me estás tratando peor que no sé qué, tú no sabes lo que, ¿cierto? Ese es el tema. Si no conocemos la comunidad, olvídense. Entonces, primera enseñanza, me acuerdo que el investigador tiene que ser más humilde que el comunero. Más humilde, o sea, ya se imagina. Por eso, pues, mi profesora parecía la madre de cálculo todavía. La madre Teresa, perdón, parecía. Dice, sí. Pero qué tal con capacidad de conocimiento, de concertación, ¿no? Increíble. Creo que tengo filmada ahí una clase de debate porque qué maravilla fue. Y uno aprende ahí, uno se da cuenta, uno va y al final dice. Entonces, el investigador, el que fue a Harvard, el que fue a Stanford, dígame cómo viene. Humilde, ¿no? Viene bien humilde. Un poco más y llega en su nube. Y eso, ¿cómo lo tenemos que cambiarlo? ¿Por qué? Porque nuestro país es eso. Es una mixtura, es un enjambre, ¿no? No es homogéneo, es totalmente heterogéneo. Si no, miren el aula, miren, por favor. Aparecen diferentes países. Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces, eso es claro, muy bien. Entonces, ¿qué es indispensable tener en cuenta para promover la política pública? Para hacer. En primer lugar, ¿qué debemos tener en cuenta? Es indispensable darnos cuenta de eso.
son, los que participan son, ya dijimos, implicados al gobierno, o sea, instituciones estatales, ¿pero qué? Instituciones estatales que participan, asumen total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios. Deseables o necesarios. Ahí hay una buena diferencia, pero ¿por qué manifiesta que instituciones estatales? Porque hay problemas, por ejemplo, yo les digo una cosa, la problemática de la minería ilegal, o la problemática, perdón, de la minería formal que queremos hacer en Tía María o en Conga o en cualquier parte, ¿solamente será problema de un sector? No, pues no puede ser solamente energía y minas, no, es craso error, no puede ser solamente energía y minas, un solo sector, no, tiene que haber varias instituciones y por eso es que de repente todavía no le encontramos la solución, porque yo honestamente no podía dar una solución porque todavía había que investigar, analizar más para ver exacto, ¿no? Hay que ser honesto en ese sentido, no, que lo que dice Hernando Soto es una postura, es una ponencia interesante, habría que ver si se aplica. Hernando Soto ha ido a Conga, no ha tenido resultados con la comunidad, ¿no? Ha ido a Tía María, no ha tenido resultados con la comunidad, lo han escuchado, se ha tomado fotos. Si ustedes entran a la web, van a encontrar toda la información que él ha subido, que se ha juntado con las comunidades. Ha ido a Trujillo, se ha juntado, ha conversado con los informales de oro de Trujillo, ha ido a Madre de Dios. Oiga, ¿y por qué está haciendo todo eso? Quiere ser el Premio Nobel de Economía. A Vargas Llosa tiene que, de todas maneras, esa es su espina, no va a permitir que Vargas Llosa sea el premio Nobel, y él no, está buscando el Premio Nobel. Claro, está, pero el hombre es... Claro. Claro. Pero está buscando ahora, ya no le ha dado resultado eso, está buscando otro modelo, ¿no? Claro. Pero no le ha dado resultado, las comunidades, ha buscado los partidos, tampoco ha habido aceptación, está buscando la Antauro humana, ¿no? Entonces, el hombre no va a parar, porque supuestamente su modelo es la solución. ¿Será la solución? No lo sé. Porque si ustedes analizan, pregunta, ¿él podrá aplicar su modelo? No. ¿Quién lo tiene que hacer? El Estado. El Estado. Por eso está buscando a alguien que pueda llegar. Yo no sé si estará apuntando bien, no sé, por favor. Ya es una bolita de cristal. ¿Estamos? Entonces, no solamente ya lo ha buscado, sino ya está con él. Ya está con él. Sí, ya está con él. Medio. Proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático. Claro, el medio para alcanzar esa solución va a ser el proceso. Y el proceso, ¿quiénes lo arman? Claro, acá hemos dicho, son los especialistas, estudiosos, pero hay que crear todo un grupo de gente que efectivamente se dedique a eso. Miren, creo que ya les he estado comentando, los chinos están desesperados en formar funcionarios públicos de futuro, ¿no? Funcionarios públicos de futuro, porque han detectado que los funcionarios públicos de Occidente, de alguna forma, tienen una mejor formación, ¿no? Mejor formación, porque volvemos al inicio del Estado. ¿Quiénes deben llegar al gobierno? Los mejores. Como está el mundo, como está, tenemos que... Entonces, pero hay que formarlos. Entonces han creado una escuela, ¿no? Han creado una escuela parecida a la que tiene Harvard, el Instituto John F. Kennedy, donde supuestamente ahí se forman los mejores funcionarios públicos de la sociedad norteamericana. Entonces ellos están haciendo algo parecido, pero en 3 lugares, no en un solo sitio, ¿no? Hay 3 escuelas. Y todos los años no solamente ingresan nuevos, sino los que están ya en la función pública tienen que ir a actualizarse, porque el tema de Estado, como va el mundo, necesita actualización permanente, y esa es la verdad, necesitamos actualizarnos, necesitamos estar enterados de lo que, de algunas soluciones que de repente han dado buenos resultados en diferentes países.
al final de cuentas, son soluciones que podrían ser válidas acá. La línea María, todo lo que tenemos ahí en el Paseo de la República es un modelo que se copió de Colombia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es válido? Definitivamente necesitamos estar reactualizándonos de manera permanente, ¿no? Si hay un grupo humano que tiene esa obligación, son los jueces y fiscales. Claro, ustedes miran, pero no funciona. No, digo por lo que es la Academia de la Magistratura. Ahí obligatoriamente tienen que estar cumpliendo con un profa que le llaman y un curso todos los años. Claro, van nuevos, ¿no? Se presentan, tienen que nuevamente ir. Quieren entrar a la magistratura, tienen que hacer el curso, ¿no? O sea, permanentemente la Academia de la Magistratura está creando, digamos, conocimiento de lo que pero el objetivo no se cumple todavía, ¿no? No tenemos una justicia predecible, ¿no? Una justicia que efectivamente cumpla con las expectativas de la población. Entonces, en medio del proceso destinado, ese proceso es el que nos interesa, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué copio? ¿Qué modelo? ¿Cuál es el más importante? ¿Solamente estaré preocupado en el tema de la sociedad o también tengo que ver el modelo de forma de gobierno, ¿no? Está bien que nuestro modelo sea presidencialista, tendríamos que cambiar de modelo como el que parlamentarista, ¿no? Donde el Parlamento es elegido y el Parlamento elige al primer ministro y es el que gobierna. Miren, hay una serie de modelos que habría que ver para mejorar, porque toda la vida vamos a tener estos problemas, toda la vida. Gana el Ejecutivo uno, el Congreso gana otro. Eso lo vivió también en Fujimori, acuérdense. Entonces, si eso continúa y es un problema por lo que somos los peruanos, ¿no? No nos gusta perder, no damos nuestro brazo a torcer, somos tercos. Imagínense en política, tercos políticos. Dios mío, ahí está la consecuencia. Entonces tenemos que ver qué buscamos. Algo hay que hacerlo. Pero el cambio tiene que ser de arriba hacia abajo. Ese es el tema. El que tiene que llegar al poder, él tiene que cambiar. Tiene que tener mayoría, etc. Otro tema que se tiene que tener en cuenta, pero muy bien, en muchas ocasiones la respuesta a una problemática es consecuencia de otra política anterior. Creo que acá huelgan los comentarios. Esto es clarísimo, es clarísimo. Y en nuestro país tenemos la costumbre, ¿no? Una tradición, gobierno de turno cambia todo lo que el pasado. Se va, como entra otro, igualito. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuándo vamos a tener políticas públicas o políticas de Estado, ¿no? Que se mantengan de manera permanente? Simplemente viene para que vean, un modelo a nivel gobierno municipal, solidaridad, que era una solución a un tema, ¿cierto? Se fue Castañeda, entró Villarán y le cambió el color, como si cambiando el color le iba a dar otra dinámica. O sea, sí lo mantuvo, pero le cambió. ¿Se acuerdan? Oye, está loco que tiene. Como si eso fuera relevante. No, miren, cómo es nuestra idiosincrasia, es digna de estudio psicológico, ya no político, sino psicológico. Porque si uno debe ser un gobernante, debe ser pragmático, ¿no? ¿Para qué hacerme problemas del color? Pero no, se dieron, y lo que cuesta cambiar un color, imagínense, estamos hablando de la cantidad de hospitales que habían, o que hay. Entonces, regresó al hombre, otra vuelta cambió. Que al final, ¿quiénes se perjudican? No se cumple como debe ser. Entonces, en muchas ocasiones la respuesta a una problemática es consecuencia de otra política anterior. Ahora, pero también lo que planteemos de solución puede ser problema para futuro. Por eso viene este tema del principio de responsabilidad, es elemental. El funcionario público que no
tiene la convicción, la capacidad, la responsabilidad de darse cuenta de lo que está haciendo puede perjudicar el futuro, porque yo no puedo ver a corto plazo nada más. Tengo que ver a futuro, definitivamente mejor no hago nada, no diseño el proceso, ni trato de alcanzar el objetivo que me estoy planteando, porque de repente voy a dar más problemas, ¿no? Voy a hacer más problemas, ¿no? La acción puede ser causa de 9 problemas, justo lo que estamos analizando. Yo planteo una política pública y nuevos problemas. Por eso que uno tiene que estudiar, ¿no? Estudiar qué escenarios van a plantearse, van a aparecer si hago tal cosa, ¿no? Pero acá el gobierno está acostumbrado, no solamente el de ahora, está acostumbrado a decidir, tomar una decisión, plantea la política pública y aparece como un globo de ensayo. A ver qué pasa, a ver qué va a suceder. Pero ya a veces ya es muy tarde, ¿no? Es muy tarde. Yo le digo, ¿no? Era previsible que el gobierno lanzaba la licencia para que construya Sauder en Tía María. Era previsible darse cuenta qué reacciones iban a haber. Por lo menos se ha debido ir a investigar, a analizar qué va a pasar. Eso sí, era obvio. Pero no, lo lanzaron nomás, lo lanzaron. Entonces parece que inclusive uno analiza y dice, caramba, esto ha sido a propósito. Esto ha sido adrede. Porque sabían que iba a pasar eso, quiere decir que el que va a beneficiar va a ser la empresa. Porque al final de cuentas la empresa va a un arbitraje internacional y no va a ganar, pues, no va a ganar, ¿no? Entonces ya la cosa resulta ya inclusive que si hubieran puesto de acuerdo, si estuviera manejado, ¿no? Entonces de eso no se trata, ¿no? Entonces la acción puede ser causa de nuevos problemas. Eso hay que tenerlo en cuenta. La acción gubernamental se desarrolla para y a través de actores sociales. ¿Quién se dio cuenta de este tema? ¿Quién se dio cuenta de este tema y manejó muy bien el tema social? Vladimiro Montesino. Oye, mire, no tengo que dar mucha explicación, ¿no? Porque efectivamente ese señor se dio cuenta. Se dio cuenta que... ¿Y qué hacía él? Los actores sociales. ¿Quiénes son? Los tenía, pero... como marionetas, ¿no? Imagínense esa capacidad, ¿no? Esa habilidad de este señor. Pero es la verdad, es la verdad. Si nosotros detectamos quiénes son los que están, los actores sociales, definitivamente voy a tener objetivos y resultados claros, definitivamente. Yo no creo que si los actores sociales, al final de cuentas, ellos conocen la problemática, ellos promueven, ¿no? Promueven, ellos están ahí. Pues, si esa acción, que es la política pública que voy a plantear, y sé que va a ser a través de actores para que el objetivo sea cumplido, sea alcanzado, lógicamente tengo la solución. Pero si no lo conozco, no, es imposible, pues. Es imposible que yo, por eso es que Hernando Soto ha bajado de su nube, ¿no? Y está yendo a ver con los actores sociales in situ, a la base, está conversando, está chequeando, mide, tiene una información fidedigna, ¿no? Y estoy seguro que su proceso, lo que quiere plantear, lo debe estar afinando de acuerdo a eso, ¿no? Al final es una alternativa, se sigue debatiendo, porque dígame qué otra alternativa, ¿quién otro está planteando algo? Nadie, ¿no? Nadie. Lo único que ha hecho el gobierno ha dicho que necesitamos una nueva ley de energía y minas. Eso es todo, pero de ahí a que se haya planteado algo efectivamente objetivo, realizable, viable, no hay, ¿no? ¿Cómo quedó eso de
Madre de Dios, tuvieron un papel ahí para corregir el problema, casi no lo Acuérdense que la semana pasada hablamos del factor fuerza en un gobierno, ¿no? En un orden político. Entonces, en Madre de Dios, lo único que ha hecho el Estado es ubicar una brigada del ejército. O sea, no estamos hablando de algo pequeño. Y parece que ya se va a establecer allá. Pero, ¿qué ha pasado? Como ustedes entenderán, los mineros ilegales, actores sociales, también piensan. Entonces, han empezado a moverse, ¿no? Exacto, están más adentro. Oye, olvídese, ¿no? O sea, es de nunca acabar. Entonces, yo tengo que ver otras soluciones, porque al final de cuentas, la minería ilegal no solamente es Madre de Dios, la minería ilegal es Trujillo, la minería ilegal es Nazca, acá nomás, minería ilegal. Caraballo, justo iba a decir Caraballo, acá nomás, oiga, hay minería increíble. ¿Quién iba a creer que acá no tenemos minería ilegal? Es increíble. Entonces, yo no puedo pues tomarlo eso como una cosa muy sencilla, ¿no? Miren todo lo que tenemos que diseñar para poder dar solución. Prácticamente los problemas sociales nos están desbordando. El Estado ya no tiene capacidad, ¿no? Ni siquiera para determinar la dimensión de la problemática. Perdón, un buen ejemplo Sí, de de cómo el Estado interviene a la sociedad y qué ha pasado en Perú es el de Sinamo, el bloque que era un sistema de apoyo social a la reforma de Velarde. Yo soy contrario a Velarde, pero sin embargo la forma de cómo incorporó a los actores sociales en la reforma y poniendo como actor principal al campesino en toda su propaganda estatal cambió bastante en la política y en su efecto. ¿Me dices Sinamos? Sinamos. Claro, Sinamos fue un organismo que lo creó el gobierno militar, ¿no? En la época de... Hablando de un general, el general Leonidas Rodríguez, que luego fue también... Ministro. Sí, pero también estuvo Héctor Beja, que todavía sigue vivo y ha sido guerrillero, y lo apoyó el doctor Hugo Neira. Ajá. Que eso se lo agradece Marcos. Hugo Neira, pero ya se retiró del tema político, ¿no? Hugo Neira ya se dedicó a escribir. Ahorita es director del gobierno de San Martín. Ah, está ahí en... Sí. Bueno, qué lástima que sea ir a una universidad privada, pero bueno, porque tiene buena formación, ¿no? Y escribe muy bien Hugo Neira, se da cuenta rápido de los temas. Claro, ¿por qué el Estado o el gobierno de turno actúa de una manera? Sinamos de repente debió continuar, ¿no? Si era un tema que estaba efectivamente construyendo el valor de la comunidad, debió haber sido. Pero vino Belaúnde y simplemente lo desapareció. Exacto. Erradicaron todo, cortaron el Instituto de Planificación Nacional, hubo ausencia de planificación buen tiempo, recién lo retomó después Fujimori. Mire, ese es nuestro país, lamentablemente, si no nos damos cuenta de lo que significa nuestra sociedad, el tema de los actores sociales, cómo se mueven, no vamos a poder tener políticas públicas claras. Al contrario, van a darnos más problemas. Tener en cuenta, son seres humanos quienes la conciben, la deciden, la implementan e igualmente los destinatarios de ella, directa o indirectamente, son personas. Volvemos al tema psicológico, El tema hay un curso de psicología que es muy bonito, que se llama análisis transaccional, ¿no? Seguramente algunos lo han seguido. El famoso PAN. Y funciona, ¿no? El PAN funciona muy bien, ¿no? Cómo tengo que conocer en qué nivel está la otra persona para poder empezar porque todo es negociación, así de sencillo, todo es negociación, hasta en su casa seguro, en nuestra casa estamos negociando todos los días, permanentemente, ¿cierto? Todos los días. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se descubren pues, las comunicaciones cruzadas, ¿no? O las comunicaciones que no van, se parten de inmediato, ¿no? Se cortan.
Igualito es en el campo social. Si yo no conozco cómo se maneja, cómo se mueve, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera. Es como ir a una comunidad nativa, ¿no? Y la comunidad nativa me recibe con los brazos abiertos y me da masato para tomar, y lo primero que le rechazo el masato. Ya fuiste. Ya no vas a, así le lleve la solución más importante, fuera. Es la verdad. Así que uno ya tiene que ir con la idea de tomar masato, ¿cierto? Es la verdad. Sí, masato de una vez. Satipo me invitaron a masato, pero bueno, ya. Muy bien, ahí nos quedamos.